Bienvenido a Experiencias cercanas a la muerte. Hoy compartiré contigo la experiencia de Anthony, quien murió debido a un ataque de asma y volvió a la vida. Cito: acababa de entrar en mi dormitorio a eso de las 9:15 de la noche. Había encendido mi despertador para la mañana siguiente y me había sentado sobre la cama cuando tuve un ataque de asma enorme. Me caí de espaldas sobre la cama y traté de gritarle a mis padres para pedirles ayuda, pero me faltaba la respiración. A medida que el ataque aumentó de intensidad, me di cuenta de que no podía moverme. Durante esta parte estaba completamente consciente. Cuando perdí la conciencia, supongo que por falta de oxígeno, escuché una voz en mi oreja. El tono y la cadencia de la voz era de total cariño y de total calma, la cual suponía un contraste abismal con el pánico que yo sentía por no poder respirar. La voz no era mía y me dijo que no me preocupara, que iba a cuidarme y que debía seguirla. En este momento dejé mi cuerpo y estaba mirando hacia abajo, viéndome a mí mismo acostado en la cama con los ojos abiertos. Ahora estaba totalmente en calma y sin miedo. La voz me dijo que quería mostrarme algo y me sentí viajando muy rápido hacia una luz. Y cuando pasé a través de la luz, me encontré volando en otro mundo. Todas las cosas en este otro mundo estaban hechas de lo que solo puedo describir como una luz líquida. Todo estaba vivo, el suelo, las montañas e incluso el cielo. La voz todavía estaba conmigo y durante esta experiencia nunca me dejó. Me dijo que donde yo estaba era el mundo real y que yo tenía un trabajo que hacer mientras estaba allí. Me encontré al lado de una montaña de tierra vacía. No había árboles, ni hierba, ni ríos, etc. Había luz por todas partes, pero no había sol. La luz parecía venir desde dentro de todas las cosas, incluso del aire. En esta montaña, aproximadamente a medio camino hasta la cima, había una gran roca. Sobre la roca había un ladrillo dorado resplandeciente. La voz me dijo que debía construir un jardín en la montaña y que todos los años un ladrillo aparecería en la cima de la roca y con los ladrillos debía construir un sendero que subiera por la montaña, desde la base hasta la roca. Se me dijo que plantase árboles que parecían como castaños, etc., en la cima de la montaña. Estuve allí durante mucho tiempo, durante el cual la voz estaba siempre presente. Nunca me sentía solo y nunca me pregunté por qué estaba allí. Me encontraba totalmente en paz y unos sentimientos de total felicidad y amor incondicional me invadían todo el tiempo. Yo sabía que la voz era la cosa más digna de confianza del universo. A medida que los años pasaban, yo observaba los árboles crecer. Las flores y la hierba que planté también crecieron. El color de las flores no eran de ningún color que yo hubiese visto nunca. Y puesto que allí el arco iris tenía 20 colores diferentes, no pude describirlos, ya que no hay ningún marco de referencia para entender qué aspecto tenían. Me enseñaron muchas cosas y fui capaz, por falta de una frase mejor, de ver dentro de las almas de las personas y comprender en un instante todas las ramificaciones de todas las acciones que nos produciéramos los unos a los otros. Que la ira o el enfado nunca nace del dolor o el miedo, y muchas otras enseñanzas sobre lo que ahora entiendo como la condición humana. Y luego vi a todas las personas en el planeta interconectados por medio de unas líneas, y me invadió un sentimiento de un amor y una empatía tan abrumadoras que parecía que mi corazón fuese a estallar. El último ladrillo apareció en la roca aproximadamente 2500 años después de mi llegada a aquel lugar. Yo fui consciente de cada uno de esos años. Esto no era como un sueño, era tiempo real, si es que esto tiene algún sentido. El camino ahora discurría desde la base hasta la roca, pero con el paso de los años la roca había ido cambiando gradualmente de forma y ahora parecía como algún tipo de altar.
Los árboles que había plantado inicialmente habían crecido, y las copas y las ramas se habían arqueado, y los troncos habían aumentado de tamaño para moldear lo que solamente puedo describir como un templo en la cima de la montaña. La voz me dijo que la primera parte de mi trabajo estaba terminada, y ahora tenía que empezar a caminar por el sendero. Me fui a la parte inferior de la montaña y puse un pie en el sendero. En este momento me atravesó el dolor más punzante e insoportable, pero la voz me dijo que no quitase los pies del sendero. Me pregunté qué es lo que era aquel dolor, puesto que no era físico. Se sentía como algo muy extraño, pero parecía como un dolor espiritual. La voz me dijo que era el dolor del pecado más pequeño que cometería contra mi propia alma. Se me transmitió que eso no significaba pecado en ningún sentido religioso, sino que era específicamente el dolor de la herida contra mi propia alma que yo mismo cometería en mi vida. Continué subiendo el sendero y cada vez que ponía un pie el dolor era peor que el anterior, hasta que, casi al llegar a la cima, le dije a la voz que podía terminar. La voz era amable y paciente y me decía que estaba conmigo y que yo terminaría, pero que tenía que aprender las lecciones que me estaba enseñando. Me puse extremadamente enfadado en ese momento y pregunté por qué me había traído aquí durante todo este tiempo con objeto de experimentar un dolor tan terrible. Continué hasta el final del sendero con el ánimo y la presencia de lo que era algún tipo de ser espiritual más elevado. Llegué a la entrada del templo de árboles y entré y vi al único otro ser que vi durante todo el tiempo que estuve allí. Me estaba dando su espalda y estaba arrodillado como si estuviese orando. Yo estaba nuevamente enfadado y me precipité hacia esta figura diciendo que yo ahora sabía que todo era real, así que ¿por qué tenía que experimentar todo este dolor? La figura se puso de pie y se dio la vuelta, y era indescriptible, un ser de perfección, y lo que solamente puede describirse como hecho de amor puro. Yo sabía que este era el origen de la voz. Me quedé estupefacto después de todo lo que había ocurrido y solamente pude decir: «Te puedo ver». El ser me tocó la mejilla amablemente y simplemente dijo: «Y ahora ya lo sabes, es hora de volver». También me dijo que el jardín que yo había creado existiría allí por siempre y que yo regresaría allí algún día. Cuando salí con el ser del templo de árboles, vi por primera vez a otras personas venir al jardín y sentarse sobre la hierba, mirando las flores, hablando y riéndose. El ser sonrió y dijo: «¿Ves lo que has logrado aquí?». Me sentí totalmente sobrecogido, pero entonces fui transportado inmediatamente de vuelta a mi cuerpo, que inmediatamente sentí como si fuese increíblemente pesado y empalagoso y casi no natural. El ataque de asma se había pasado totalmente y miré al reloj despertador que marcaba las 9:23 de la tarde. La experiencia completa había durado aproximadamente 8 minutos desde mi ataque inicial hasta que regresé. Nunca he contado esto anteriormente, puesto que supongo que la mayoría de la gente diría que fue una alucinación. Yo solo puedo decir que fue más real que cualquier otra cosa que he experimentado en este mundo. Y aquí acaba la experiencia de Anthony. Espero que te haga pensar mucho y anime a tu corazón a saber que hay vida después de la muerte. Si quieres saber más, dirígete a la página oficial Near Death Experience Research Foundation, la página oficial más grande del mundo, con una colección de más de 4.500 experiencias cercanas a la muerte. Un abrazo muy grande y bendiciones.